Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. En la fiesta de compromiso de la hermana de mi esposa, ella borró mi nombre de la lista familiar. Se rió en mi cara. La cena era solo para la familia de verdad. Simplemente sonreí, dejé el anillo en la mesa y me puse de pie. Se acabó. Su rostro se ensombreció. Gritó, «Espera, Dot. Y aquí estoy. Adrienne Wells, 32 años. La mayor decepción que ha visto la escena social de Grace Boston desde que alguien decidió que los shorts cargo eran el atuendo apropiado para una boda. 5 años. Ese fue el tiempo que pasé casado con Camille Harrison Wells. Aunque, siendo sinceros, solo adoptó mi apellido porque quedaba bien en las tarjetas de Navidad. 5 años enteros, fingiendo que el amor lo puede todo. Fingiendo que su familia pasivo-agresiva era solo una peculiaridad de la dinámica. Y que, de alguna manera, lograría ser aceptado por gente que me miraba como si hubiera salido de una bolsa de basura detrás de Fenway Park. Permítame describir a la familia Harrison, porque, sinceramente, es como ver un descarrilamiento de trenes a cámara lenta. Horrible. Pero no puedes apartar la mirada. Primero, está Marjorie Harrison, la madre de Camille, quien solía dar clases de arte a niños de primaria, pero decidió que no era lo suficientemente sofisticado para ella. Ahora tiene una galería en Back Bay, donde vende cuadros carísimos a otras personas adineradas que creen que gastar $5,000 en un lienzo que parece un cuadro infantil los hace cultos. Marjorie tiene esa forma de mirarme como si fuera una mancha en su alfombra persa. No le da asco admitirlo abiertamente, pero definitivamente planea eliminarme profesionalmente. Luego está Isabelle, la hermana menor de Camille, de 26 años, que nunca ha trabajado, salvo, claro, para convencer a la gente de que compre productos caros para el cuidado de la piel que recibe gratis. Está comprometida con Julian Remington. Sí, los Remington. Ese apellido que viene con un banco más viejo que la ciudad misma. Julian es de los que usan náuticos todo el año y llaman a todos deportistas. Pero, al parecer, este es el tipo de ganador de la lotería genética que la familia Harrison esperaba añadir a su colección. Yo, solo soy Adrienne Wells, asesor financiero de sí, hijo de un obrero de la construcción y una enfermera. Trabajo duro, pago mis cuentas y, de alguna manera, pensé que ser una persona decente bastaría para ganarme el respeto de la familia de mi esposa. Sí, lo sé. ¿En qué estaba pensando, verdad? La verdad es que me encantó Camille cuando la conocí. Era diferente en aquel entonces. O quizás estaba demasiado ciego para verlo. Señales de advertencia que brillaban como luces de neón en Times Square. Nos conocimos en una cafetería cerca de su trabajo, en una organización sin fines de lucro que estoy bastante seguro existía solo para que los ricos se sintieran mejor consigo mismos. Pidió una bebida ridículamente complicada, medio latte macchiato CFO con sirope de vainilla y una pizca de canela, sin espuma. Y cuando la barista pareció confundida, intervine y ayudé a traducir. Se rió y, por un momento, pareció genuinamente humana, no como esa muñeca de porcelana que se transformaba cada vez que su familia vivía cerca. Esos primeros tiempos fueron buenos. No voy a mentir. Cenamos en restaurantes de moda en el Norte End, paseamos por el puerto, y ella me escuchaba de verdad cuando hablaba de mi trabajo o de mis sueños de fundar mi propia consultora algún día. Ponía los ojos en blanco cuando bromeaba sobre sus amigos ricos, pero era un juego, nunca cruel. Creí haber encontrado a alguien capaz de ver a través de la farsa social que consume a tanta gente en esta ciudad. Entonces le presenté a mi familia, y todo cambió más rápido que el clima de Nueva Inglaterra. De repente, mi trabajo no era estable ni respetable. Era simplemente adecuado. Mi apartamento en Dorchester no era acogedor. Era el tipo de lugar que la gente rica llamaría pintoresco, como a mí me gusta llamarlo, vergonzosamente pequeño. Mis amigos no eran del tipo sencillo. Eran figuras excéntricas, como si yo dirigiera un circo ambulante en lugar de mantener relaciones humanas normales. Lo peor, Camille también empezó a cambiar. Al principio, fue sutil. Me sugirió que usara ropa diferente para las cenas familiares. Nada importante, tal vez algo un poco más elegante. Luego fue mi pelo. Al parecer, mi peluquero habitual no era lo suficientemente sofisticado para ella. Así que me llevó a una peluquería donde pagué más por un corte de pelo de lo que normalmente gastaba en la compra de un mes. Sin darme cuenta, todo en mí era objeto de críticas, desde mi apretón de manos hasta mi pronunciación. Pero insistí en convencerme de que eran solo dolores de crecimiento, algo temporal. Que una vez que nos casáramos, una vez que demostrara mi verdadero compromiso con ese mundo, las cosas mejorarían.
Era como un hombre parado en una casa que claramente estaba en llamas, insistiendo en que el detector de humo no funcionaba, porque seguramente todo estaba bien, ¿no? La boda fue nuestra primera experiencia real de cómo sería la vida en pareja. Y déjenme decirles, fue tan divertido como un dentista con los ojos vendados haciendo una endodoncia. Marjorie tomó todas las decisiones, desde las flores hasta el menú y la lista de invitados. Cuando sugerí invitar a mis amigos de la universidad, hizo una mueca como si le hubiera propuesto celebrar la ceremonia en Hooters. Quizás deberíamos mantenerlo en privado, dijo, lo que, traducido, significaba, tus amigos no son bienvenidos en nuestro sagrado templo de la pretensión. Camille se quedó allí, sacudiendo la cabeza como una muñeca de resorte. Cuando intenté hablar de ello más tarde, se defendió. Mi madre solo quiere que todo sea perfecto, decía. Eso es importante para ella. Y en cuanto a lo que era importante para Amy, y que era importante para nosotros en pareja, al parecer, no podíamos hacer esas preguntas. Después de la boda, pensé que las cosas se calmarían. Nos mudamos a una hermosa casa en Cambridge. Bueno, debería decir, me mudé a una hermosa casa en Cambridge, ya que mi nombre era el único que figuraba en la hipoteca. Camille ya no trabajaba. Había dejado su trabajo en la organización sin fines de lucro para dedicarse a ser esposa, lo que aparentemente significaba organizar cenas para las amigas de su madre y pasar los días en clases de yoga y comprando en boutiques. Seguí trabajando, generando un ingreso estable, ocupándome de las finanzas, la casa intentando ser el esposo que creía que ella quería. Pero nada de lo que hacía estaba bien. Si trabajaba hasta tarde, no priorizaba el matrimonio. Si llegaba temprano a casa, era una persona dependiente. Si sugería una noche tranquila en casa, era una persona aburrida. Si intentaba planear algo divertido, no era la diversión adecuada para personas como yo. A nosotros las cenas familiares se convirtieron en una sesión de tortura semanal disfrazada de tiempo de calidad. Todos los domingos, nos sentábamos a la mesa de Marjorie mientras ella dirigía la fiesta, hablando de exposiciones de arte de las que nunca había oído hablar, mencionando nombres de personas que jamás conocería y haciendo comentarios sutiles sobre todo, desde mis perspectivas profesionales hasta mis modales en la mesa. Isabella intervenía con sus propias provocaciones, generalmente sobre lo importante que era el trabajo de Julia en el banco, mientras yo simplemente permanecía allí sentada, sonriendo y asintiendo como una foca amaestrada. Camille me hacía alguna broma de vez en cuando, mencionando algún pequeño éxito en el trabajo defendiéndome cuando los ataques se volvían demasiado obvios. Pero nunca confrontaba a nadie, nunca le decía a nadie que se callara, nunca dejaba claro que faltarle el respeto a su marido era inaceptable. En cambio, después me llevaba aparte y me pedía que intentara encajar mejor o que me esforzara más con su madre. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de la verdad que había estado evitando durante meses. Yo no era la pareja de Camille. Era su proyecto. El marido que necesitaba reparaciones, que solo necesitaba a la persona adecuada para llevarlas a cabo y hacerme aceptable para su familia. Y por mucho que mejorara, siempre había algo mal en mí. Algo que necesitaba cambiar. Pero seguía aguantando. Me decía a mí misma que el amor bastaría. Que con el tiempo, verían quién era realmente y empezarían a apreciar lo que aportaba. En eso también me equivocaba. Pero sería una noche particularmente humillante la que finalmente me haría ver lo equivocado que estaba. Mirando atrás ahora, puedo ver todas las grietas que se formaban detrás de mi sonrisa. Todas las formas en que desaparecía lentamente en esta versión de mí mismo que ya no reconocía. Era como un hombre intentando entrar en ropa 3 tallas más pequeña, convencido de que si apretaba lo suficiente, al final le quedaría perfecta. Alerta de spoiler, nunca lo hacen. La galería olía a perfume caro y presunción, lo cual, debo decirles, no es una combinación que a todos les guste. Imagínense esto, un martes por la tarde, y en lugar de estar sentado en mi oficina, haciendo números como cualquier persona, estaba en el precioso santuario artístico de Marjorie, viendo a 3 mujeres adultas planear lo que podría ser el evento social del siglo. ¿Por qué? Porque, al parecer, cuando estás comprometido con la realeza de la banca, cada decisión requiere una reunión de consejo familiar que dejaría en ridículo a la ONU. La Galería Harrison, y sí, Marjorie se aseguró de que su nombre apareciera estampado en el escaparate con letras doradas. Era uno de esos lugares que gritaban, si tienes que preguntar el precio, definitivamente no te lo puedes permitir. Paredes blancas, suelos de hormigón pulido y una iluminación que lo hacía parecer un museo. Lo cual, considerando los precios que Marjorie cobraba por esas pinturas de aspecto abstracto pintadas por una niña, tal vez debería haber sido un museo de robos en la carretera. Llevaba allí unos 20 minutos, observando cómo se desarrollaba todo el proceso como una versión retorcida de un reality show de planificación de bodas.
Isabelle estaba sentada en un sillón de cuero blanco que probablemente costaba más que mi coche, repasando la lista de invitados de la gala del Met. Marjorie paseaba con las gafas de leer sobre la nariz, con la postura de estar organizando una cena de gala, no una fiesta de compromiso. Camille, mi querida esposa, estaba allí en medio del caos, asintiendo a cada sugerencia ridícula como si fuera la pura verdad. Ahora, querida, dijo Marjorie, con esa voz dulce pero venenosa que usaba cuando estaba a punto de decir algo particularmente hiriente. Tenemos que ser absolutamente selectivos con la lista de invitados. Esta no es una fiesta de compromiso cualquiera. Es la introducción de Isabelle al círculo social de Remington. Necesitamos asegurarnos de que todos entiendan el calibre de la gente con la que nos relacionamos. Calibre. Como si estuviéramos hablando de munición, no de seres humanos. Pero claro, Marjorie, reduzcamos a cada persona a su patrimonio neto y estatus social. No suena nada distópico, ¿verdad? Isabelle se rió. De hecho, se rió como si tuviera 16 años, no 26, y agitó su anillo de compromiso. Era enorme, probablemente valía más de lo que había ganado en 6 meses. La madre de Julian ya había aprobado el lugar, dijo emocionada. El Museo de Bellas Artes. ¿Te lo puedes creer? Tendremos toda el ala del Renacimiento para nosotros. Claro, porque nada dice somos mejores que los demás como alquilar un museo para una fiesta. Me pregunté si planeaban cobrar la entrada o si el público tendría que conformarse con ver las obras de arte a través de la ventana. ¡Qué maravilla, querida!, interrumpió Camille, y sentí que se me tensaba la mandíbula. Estaba usando esa voz, la misma que había desarrollado desde que se unió a la familia. Más aguda, más nasal, como si estuviera haciendo una audición para un papel en una obra de época sobre los problemas de los ricos. ¿Ya has pensado en el tema? Algo elegante, obviamente. Oh, claro, respondió Isabelle, echándose el pelo perfectamente alisado por encima del hombro. Julian y yo estamos pensando en algo clásico, ya sabes, que combine con el lugar. Muy sofisticado, muy nuestro. Bueno, ellos, ¿no? Porque nada dice sofisticación como dos personas que nunca han tenido un trabajo real en sus vidas planeando una fiesta que cuesta más que el salario anual de la mayoría de las personas. Me aclaré la garganta, pensando que quizá era hora de recordarles que aún existía. Oye, si necesitas ayuda con la planificación, con gusto te la daré. Qué amable de tu parte, Adrien, interrumpió Marjorie, sin siquiera molestarse en mirarme. Estaba estudiando la lista de invitados como si fuera un mapa de un tesoro perdido. Pero creo que lo tenemos todo bajo control. Esto requiere un pequeño toque. Un toque especial. Traducción. Quédate solo, chico de clase trabajadora, pero insistí, porque al parecer soy un glotón de castigo. Solo pensé, ¿sabes?, que quizás podría ayudar con la logística o el presupuesto. Fue entonces cuando Isabelle me interrumpió, y su risa fue tan cordial como un crudo invierno de Nueva Inglaterra. Presupuesto, repitió, como si hubiera sugerido que sirviéramos perritos calientes y cerveza. Ay, Adrien, qué práctico eres. Pero no es una situación que cuide el presupuesto. La familia de Julian se encarga de todo lo financiero. Nos preocupa más la estética por supuesto. ¿Para qué preocuparse por cosas tan triviales como el dinero cuando puedes concentrarte en lo que realmente importa? Como asegurarte de que las servilletas combinen con las flores y que éstas reflejen la sensación general de superioridad que emana de todos los presentes. Además, añadió Marjorie, mirándome por fin con una mirada que duró casi medio segundo, Isabelle tiene contactos en el mundo del arte a través de la galería. Gente que entiende este tipo de eventos. La clave está en conocer a la gente adecuada. Y ahí estaba, el recordatorio, no tan sutil, de que yo no pertenecía al círculo adecuado. Solo era el tipo que estaba casado con alguien a quien la gente adecuada apenas toleraba. Camille debió notar la tensión, porque extendió la mano y me dio una palmadita en el brazo, como si fuera un perro excitado cenando. No te preocupes, cariño, dijo, con esa voz irritante y empalagosa. Nos aseguraremos de que sepas exactamente qué hacer cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento, como si fuera un mono amaestrado que necesitaba instrucciones específicas sobre cómo actuar en su circo. Volvieron a planear, y yo, una vez más, me quedé allí sentada, discreta, como un mueble más. Hablaron de todo, hasta de la paleta de colores. Cualquier cosa demasiado vibrante se descartaba, por supuesto, porque Dios no quiera que sirviéramos algo que la gente normal pudiera disfrutar. Cada pocos minutos, uno de ellos comentaba sobre mantener la elegancia o asegurarse de que la fiesta reflejara bien a ambas familias. Ambas familias, esto fue genial, teniendo en cuenta que estaban haciendo todo lo posible para fingir que mi familia no existía. La conversación continuó, pasando de las flores a la música y a la lista de invitados.
Y ahí fue cuando la cosa se puso realmente interesante. Marjorie leía los nombres de su lista, mientras Isabella sentía con aprobación o hacía muecas de disgusto, como si juzgara un vino en mal estado. Los Beaterbes, obviamente, dijo Marjorie. Y los Ashford. Ah, y no podemos dejar de invitar a la familia Petón. Su hija acaba de entrar en Harvard. ¿Y algunos de mis amigos de la universidad? Preguntó Isabelle, aunque no parecía muy entusiasmada. Cariño, esto no es una reunión, respondió Marjorie con un gesto de su mano impecablemente cuidada. Se trata de establecer tu lugar en la sociedad. Necesitamos gente que importe, gente que pueda apreciar lo que esta unión representa. Esta unión representa, como si Isabelle se casara con el príncipe de Inglaterra en lugar de con un hombre cuyo mayor logro en la vida hubiera sido nacer en la familia adecuada. Estaba empezando a distraerme, dejando que sus voces se desvanecieran en el ruido de fondo de la presunción y el arribismo, cuando oí algo que me devolvió a la realidad. ¿Y ahora qué hacemos con Adrien?, preguntó Marjorie. Y de repente, los 3 pares de ojos estaban puestos en mí, como si fuera una pieza de su preciado museo. ¿Y qué hay de Adrien?, preguntó Camille. Y noté algo en su voz que no me gustó. Algo calculador. Marjorie frunció los labios, lo cual nunca era buena señal. Bueno, obviamente estará allí, pero quizás deberíamos considerar dónde encaja exactamente en todo esto. ¿Dónde? Encajo como si fuera una pieza de rompecabezas que intentaban meter a la fuerza en el lugar equivocado. Isabelle se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes, llenos de esa emoción que solo surge cuando alguien está a punto de decir algo cruel. O sea, la familia de Julian no lo conoce bien, ¿verdad?, preguntó, como si yo fuera una desconocida en un evento público. Y puede que algunos de los otros invitados no lo entiendan. Ya sabes cómo es la dinámica. Dinámica, Dios mío. Hablaban de mí como si fuera una enfermedad social que debían contener. Lo que Isabelle quiere decir, dijo Camille, con un tono cada vez más calculador, es que este es un tipo de evento muy específico. Los asistentes tendrán ciertas expectativas. ¿Expectativas sobre qué? Sobre cómo debe comportarse un ser humano en una fiesta. Exactamente, asintió Marjorie, satisfecha de que todos estuvieran de acuerdo. Queremos asegurarnos de que la noche transcurra sin problemas, sin conversaciones incómodas, sin momentos incómodos, de acuerdo. Porque lo más incómodo de esta situación era sin duda mi posible presencia, no el hecho de que estuvieran planeando una fiesta de compromiso que costaría más que las bodas de la mayoría. ¿Qué sugieres?, pregunté, aunque en el fondo sabía que no quería oír la respuesta. Intercambiaron miradas, de esas que indicaban que ya habían hablado de esto cuando yo no estaba, lo cual, siendo sinceros, probablemente era cierto. Bueno, dijo Camille lentamente, quizás podrías, ya sabes, integrarte. Sé educado. Sonríe. No causes problemas, siéntate, cállate y trata de no avergonzarte frente a nuestros elegantes amigos. Miré a mi esposa, y sentí un escalofrío en el pecho. No era una petición, ni siquiera una sugerencia. Era un manual de instrucciones para ser invisible en la fiesta de compromiso de mi cuñada. Entiendo, dije, con una voz más firme de lo que realmente sentía. Solo ven, sé educado y no causes problemas. Exactamente. Isabelle aplaudió como si acabara de resolver el hambre en el mundo. ¿Ves? Adrien lo entiende. Esto va a ser perfecto. ¿Perfecto? Claro. Si por perfecto se refieren a un desastre total disfrazado de celebración familiar. Mientras conducía a casa esa noche, con Camille parloteando sobre centros de mesa y tarjetas de lugar, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado radicalmente. No me estaban dejando fuera de la planificación. Me estaban manejando, manipulando, como un problema potencial que necesitaba ser contenido. Pero bueno, al menos sabía exactamente qué se esperaba de mí. Absolutamente nada. ¿Conoces esa sensación de prepararte para algo que sabes que va a ser un desastre, pero lo haces de todos modos porque eres masoquista o aún albergas la ilusión de que esta vez será diferente? Sí, esa era yo la mañana del compromiso de Isabelle, de pie frente a mi armario como si estuviera eligiendo armadura para la batalla, no ropa para lo que debería ser una celebración. Me di cuenta de la ironía de que estuviera dedicando más tiempo a preparar esta fiesta que mi propia boda. Pero claro, mi boda. Bueno, mi boda fue un asunto rápido en el juzgado porque Marjorie insistió en que una ceremonia de verdad llevaría meses de planificación. Y para entonces, Camille podría haber entrado en razón. Alerta de spoiler. Ella nunca se cayó. Pero aquí estábamos, 5 años después, y yo seguía intentando demostrar que pertenecía a su mundo. Mi traje azul marino colgaba en la puerta del armario como símbolo de todo lo que intentaba ser, pero en lo que nunca me convertiría a sus ojos.
Lo había comprado específicamente para ocasiones como esta, eventos familiares en los que necesitaba parecer un marido respetable. Era a medida, caro, demasiado caro para mí, y me hacía parecer que realmente podía permitirme comprar en otro sitio que no fuera almacén de hombres. El vendedor me aseguró que el traje era atemporal y sofisticado, lo cual estoy seguro era solo palabrería. Te ayudará a integrarte con gente con más dinero que tú, dijo. Camille estaba en el baño, y la oía preparándose al otro lado de la puerta. El sonido de la aplicación de varios productos, el peinado y lo que parecía una pequeña farmacia abriéndose en el mostrador. Llevaba allí más de una hora, lo cual no era inusual en eventos familiares. Cuanto mayor era el público adinerado, más tiempo de preparación. Era una fórmula matemática sencilla. Estatus social multiplicado por el número de asistentes es igual a horas pasadas en el baño. Adrien, ¿has visto mis pendientes de diamantes? Me preguntó, con la voz apagada por lo que supuse que era una mascarilla o algún otro producto de belleza que costaba más que mi membresía del gimnasio. ¿Qué pendientes de diamantes? Pregunté, porque al parecer teníamos suficientes joyas de diamantes como para exigir especificaciones. Así era mi vida ahora, un hombre que alguna vez pensó que la circonita cúbica era elegante, casado con una mujer que tenía varios juegos de diamantes auténticos. En Tiffany's, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué compraría a alguien en otro sitio cuando puede pagar el triple por el privilegio de llevar un pequeño bolso azul? Los encontré en su bolso, guardados en su caja de terciopelo como estrellitas caras. Toda nuestra habitación gritaba, tenemos dinero. Desde las sábanas de algodón egipcio en las que me daba miedo dormir porque costaban más que mi primer coche, hasta las obras de arte de las paredes, que Marjorie nos ayudó a elegir, impuesto para nosotros porque nuestro gusto era aparentemente demasiado vulgar para nuestra propia casa. Lo encontré, dije, dejando la caja en la encimera del baño. Gracias, querida, respondió Camille. La vi fugazmente en el espejo, maquillándose con precisión de cirujano, cada pincelada meticulosamente calculada y deliberada. Se veía hermosa. Siempre lo estaba. Pero había algo diferente en su forma de prepararse para estos eventos familiares. Era como ver a alguien arreglarse, transformándose de la mujer con la que me casé en la versión impecable de sí misma que su familia esperaba. Me vestí de nuevo, intentando no darle demasiadas vueltas a lo que me depararía la noche. El plan era sencillo: aparecer, sonreír, ser educada, no avergonzar a nadie y tratar de sobrevivir hasta que pudiéramos volver a casa. Era básicamente la misma estrategia que usaba en todos los eventos de la familia Harrison. Como una estudiante de intercambio intentando desenvolverse en una cultura extranjera sin cometer ningún error. Mis zapatos eran de cuero italiano. Otra compra que Camille había insistido después de que Marjorie comentara que los zapatos de un hombre lo decían todo sobre su carácter. Al parecer, mis zapatos anteriores me decían que mi carácter era irrelevante. Así que gastamos $500 en zapatos que me hicieron sentir como si estuviera jugando a disfrazarme en la vida de otra persona. Mientras me arreglaba la corbata, de seda, por supuesto, porque al parecer las corbatas de algodón eran para gente común, Camille salió del baño luciendo absolutamente deslumbrante. Llevaba un vestido verde esmeralda que realzaba sus curvas justo donde debía y probablemente costaba más de lo que la mayoría gasta en alquiler. Llevaba un recogido elaborado que parecía natural, pero que definitivamente me llevó una hora. Y su maquillaje era impecable. ¿Qué tal me veo?, preguntó, dando un pequeño giro que hizo brillar su vestido bajo las luces de la habitación. Te ves increíble, dije, y lo decía en serio. De verdad que se veía increíble. Por un momento, recordé por qué me había enamorado de ella, antes de que todo el drama familiar y las expectativas sociales se interpusieran entre nosotras. Pero entonces me miró, y la vi catalogando mentalmente mi apariencia. Como una lista de verificación. Un peinado aceptable. Un traje apropiado. Zapatos bastante caros. Necesita ajustar su expresión. Te ves bien, dijo, pero había algo clínico en su forma de decirlo. Como si confirmara que cumplía con los requisitos mínimos, en lugar de expresar afecto genuino. Solo recuerda lo que hablamos. ¿De acuerdo? Lo que hablamos, ¿no? Las reglas. No menciones el trabajo a menos que te lo pregunten. No hables de mi familia. No hables de deportes, a menos que sea golf. O vela. No te rías demasiado fuerte. No bebas demasiado. No seas demasiado amigable con el equipo de halterofilia. En resumen, no seas como yo, para nada. Entendido, dije, alisándome el abrigo. Sonríe. Sé educada. No causes problemas. Exactamente. Volvió a mirarse en el espejo, ajustándose un pendiente que me parecía perfecto. Esto es importante. Adrien, Isabelle solo se compromete una vez. Y esta noche habrá gente muy influyente. Gente muy influyente,
repitió, como intentando convencerme de que esa era la verdadera razón de todo esto. Gente influyente, ¿verdad? Porque Dios no permita que ninguna de esas personas influyentes descubra que, en realidad, soy una persona con pensamientos, opiniones y una personalidad que no fueron aprobados por el comité. Condujimos hasta el Museo de Bellas Artes en un silencio casi incómodo. Camille se revisaba el maquillaje de vez en cuando en el espejo retrovisor, y yo intentaba prepararme para lo que, en realidad, era una actuación. Me sentía como un actor preparándose para interpretar un papel que no quería, en una obra en la que no quería estar, para un público que ni siquiera quería verme. El museo parecía aún más imponente de noche. Iluminado, majestuoso, destacando contra el horizonte de Boston. Ya había coches aparcando en el aparcamiento, coches caros, de esos que tienen su propio código postal. BMW, Mercedes, algunos Teslas para los ricos con conciencia ecológica, y lo que parecían al menos 2 Bentleys, porque al parecer hay gente que siente la necesidad de conducir algo que cuesta más que la casa de mucha gente. Recuerda, dijo Camila al llegar al ballet, esta noche representamos a ambas familias. A ambas familias. Claro, porque nada representa la unidad familiar como pasar semanas planeando cómo asegurarme de no avergonzar a nadie con solo existir. Claro, le di una propina al ballet, probablemente más de la necesaria, pero las viejas costumbres son difíciles de cambiar, y le ofrecí el brazo a Camille mientras caminábamos hacia la entrada. Lo aceptó con el entusiasmo de quien toca un poste del metro, pero al menos lo aceptó. La entrada del museo era toda de mármol y cristal, con una iluminación que hacía que todo pareciera un plató de cine. La gente ya se arremolinaba en el vestíbulo, y supe de inmediato que esta no iba a ser una fiesta normal. Esta gente no solo parecía rica. Parecía que la riqueza era tan intrínseca a su identidad que probablemente habían olvidado lo que era consultar el saldo del banco o preocuparse por el precio de cualquier cosa. Allá vamos, murmuré en voz baja, enderezando los hombros e intentando esbozar una sonrisa genuina. Camille me apretó el brazo, pero no con ánimo de apoyarme. Era más bien una advertencia, un recordatorio para que me apegara al guión, hiciera mi parte y tratara de no arruinar la gran noche de su familia. Al acercarnos a la recepción, vi a Marjorie dándonos la bienvenida cerca de la entrada de la sala principal de exposiciones. Estaba resplandeciente, con lo que parecía un vestido de diseñador que probablemente costaría más que mi coche. Estaba rodeada de un círculo de mujeres igual de bien vestidas. Todas se reían de algo que, estoy segura, no era gracioso, pero que era socialmente apropiado encontrar divertido. Era el momento. La hora del juego. El momento en que demostraría que podía integrarme a la élite de Boston o confirmaría de una vez por todas que estaba tan fuera de lugar como siempre habían creído. Mi instinto me decía que esto no iba a terminar bien. Pero claro, llevaba años diciéndome lo mismo sobre este matrimonio, y lo había ignorado como una profesional. Era hora de ver lo equivocada que estaba. Entrar al Museo de Bellas Artes esa noche fue como entrar en el plató de un reality show retorcido, donde la única regla era ver cuánto tiempo podía sobrevivir un tipo de clase media antes de perder la cabeza por completo. El vestíbulo bullía con esa energía que solo se siente cuando un grupo de ricos se reúne en un mismo lugar y afirman estar celebrando algo importante. Todos iban elegantemente vestidos, se besaban al aire como la realeza europea y hablaban en voz baja y reverente, como si quisieran que todos a su alrededor supieran lo sofisticados que eran. La recepción se había transformado en algo que parecía más un hotel de 5 estrellas que un museo. Había flores por todas partes. No cualquier flor, claro, sino arreglos elaborados que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría. Rosas blancas, orquídeas y otras flores exóticas que no pude identificar, pero que gritaban, tenemos tanto dinero que no sabemos qué hacer con él. La iluminación era suave y dorada, haciendo que todos parecieran estar posando para una sesión de fotos de revista. Sonaba música clásica de fondo, suficiente para ambientar, pero no tan alta como para interrumpir las conversaciones sobre lo ricos que eran todos. Me sentí como si llevara un disfraz cuando Camille y yo nos acercamos a la recepción. Mi traje podría haber sido caro para mis estándares, pero al mirar a los demás invitados, me di cuenta de que estaba jugando en las ligas menores. Estas personas no solo vestían ropa de diseñador, tenían la confianza que da el no preocuparse por si podían permitirse algo. Era como si tuvieran un campo de fuerza invisible a su alrededor. Uno que decía, pertenezco aquí. En letras tan grandes que se podían ver desde el espacio. La recepcionista era justo lo que se esperaría de un evento como este. Joven, guapa y con una formación profesional que hacía que la gente adinerada se sintiera aún más importante. Tenía esa sonrisa acogedora, lo justo para ser amable, pero sin que sugiriera falta de profesionalismo. Su vestido probablemente costó más de lo que yo gané en una semana, y lo lució como si fuera normal, como un martes más en el trabajo.
Buenas noches, dijo, con la voz llena de ese entusiasmo que se espera de alguien que tiene que saludar a gente adinerada cada noche. Bienvenidos a la fiesta de compromiso de Remington Harrison. Camille se presentó con la confianza que da toda una vida de ser recibida en eventos como este. Camille Wells, dijo, y me di cuenta de que no se había molestado en presentarme. Al menos, todavía no. Por supuesto, señora Wells, respondió la recepcionista, consultando algo en su tableta con la eficiencia de quien lo ha hecho 1000 veces. Estamos encantados de tenerla aquí esta noche. Su mesa está en la sección VIP. Sección VIP. Naturalmente, porque incluso las fiestas de compromiso deben tener distintos grados de importancia. Me pregunté qué diferenciaba a los VIP de la gente común. ¿Era el dinero? ¿Las conexiones sociales? ¿O era la capacidad de pronunciar palabras como derivado sin sonar como si estuviera sufriendo un infarto? La anfitriona le entregó a Camille una elegante tarjeta, que supuse era el número de nuestra mesa. Entonces me miró. Fue sutil, pero lo noté. Ese breve momento de incertidumbre, como si intentara descubrir mi lugar en la escena. ¿Y tú? Preguntó, con una sonrisa aún profesional, pero ahora un poco menos cálida que para Camille. Adrienne Wells. Le extendí la mano como una persona normal, intentando no sentirme como una impostora. El esposo de Camille, dije. Miró la tableta, luego a mí, y luego volvió a mirarla. Su sonrisa parpadeó un instante, como una bombilla que no estaba segura de querer quedarse encendida. Lo siento, señor Wells, dijo, y percibí algo en su voz que no me gustó. No veo su nombre en nuestra lista VIP. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero intenté mantener una expresión neutral. Puede que haya un error, dije, intentando parecer seguro, aunque incluso al decirlo, sentí que no lo había. Camille se giró para mirarme, y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era sorpresa. No era confusión. Era algo completamente distinto. Algo que se sentía casi como satisfacción. Ah, dijo, y su voz era dulce como la miel, pero de alguna manera también afilada como un cuchillo. No te lo dije. ¿Qué no me dijo? Miré a mi esposa, esperando que explicara, pero ella simplemente se quedó allí, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Era el tipo de sonrisa que uno pone cuando está a punto de dar una noticia que sabe que dolerá, pero que en secreto disfruta. ¿Decirme qué? Pregunté, aunque estaba bastante seguro de que no quería saber la respuesta. Esta parte de la noche es solo para la familia, dijo, como si le explicara algo obvio a un niño. Ya sabes, la recepción VIP, la parte íntima antes de que empiece la fiesta principal. Solo para la familia. Las palabras resonaron en mi cabeza como un chiste malo. Yo era su marido. Era de la familia. O al menos eso creía. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté, aunque sentía las respuestas acumulándose en mi estómago como una piedra. La sonrisa de Camille se ensanchó un poco y se acercó más a mí. Tan cerca que pude oler su perfume caro. Significa que esta parte es para la familia de verdad, dijo en voz tan baja que solo yo pude oírla. Puedes unirte a los invitados para la recepción principal. Una familia de verdad. La anfitriona seguía allí, intentando aparentar una neutralidad profesional, mientras disfrutaba claramente del drama que se desarrollaba ante ella. Otros invitados empezaban a notar nuestro pequeño intercambio, y yo sentía sus miradas sobre nosotros como focos. Me estaba convirtiendo en el entretenimiento, en el espectáculo secundario del sofisticado circo que era esa noche. ¿Hablas en serio? Pregunté, aunque ya sabía por la expresión de Camille que hablaba en serio. No es nada personal, dijo Adrienne, aunque su tono sugería que era extremadamente personal. Así funcionan estas cosas. La familia tiene su tiempo libre y luego todos se reúnen para la celebración principal. Nada personal, ¿verdad? ¿Por qué excluir públicamente a tu marido de la parte familiar de la fiesta de compromiso de tu hermana era un procedimiento habitual? Totalmente normal. Sucede a menudo. Miré a los demás invitados que pasaban. Todos recibieron una cálida bienvenida y fueron conducidos a lo que supuse que era la zona VIP. A ninguno le dijeron que no eran suficientemente familia para participar en la parte íntima de la noche. Ninguno estaba allí siendo humillado públicamente por su propia pareja. ¿A dónde debo ir exactamente? Pregunté, intentando mantener la voz serena, aunque las ganas de gritar eran abrumadoras. La recepcionista se aclaró la garganta con delicadeza, visiblemente incómoda con la situación, pero con la profesionalidad suficiente para manejarla. Señor Wells, siéntase libre de unirse a nuestra recepción general, dijo, señalando hacia lo que parecía ser una sección más pequeña y menos elegante del museo. Hay un servicio de cócteles encantador, y será bienvenido a unirse a la celebración principal una vez que comience. La recepción general parecía un lugar de aislamiento social.
Un área donde los desconocidos esperaban hasta que los importantes estuvieran listos para socializar con la gente común. Camille seguía sonriéndome, y había algo en su expresión que nunca antes había visto. Parecía que lo disfrutaba. Ella estaba planeando este momento, disfrutando cada segundo de mi humillación. Nos vemos luego, cariño, dijo, extendiendo la mano para acariciarme la mejilla con un gesto que parecía cariñoso, pero que parecía condescendiente. Intenta divertirte. Intenta divertirte. En la fiesta de compromiso de mi cuñada, donde me dijeron que no era lo suficientemente familia como para participar en el aspecto familiar del evento, la gente me miraba fijamente. Podía sentir sus miradas sobre mí. Él podía oír las conversaciones susurradas que probablemente ya habían comenzado. Yo no era el esposo, ni la pareja. Era solo el tipo de accesorio que aparece cuando quieres guardar las apariencias, pero nunca te dejas llevar por la historia principal. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué no está con su esposa? ¡Qué lástima! Oí que a los Harrison no les gustó la elección de Camille. La recepcionista me miró con lo que podría haber sido compasión, aunque era difícil saber si era genuina o solo cortesía profesional. Señor Wells, dijo con suavidad, quiere que lo acompañe a la recepción. Me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, intentando procesar lo que acababa de suceder. Mi esposa, acababa de excluirme públicamente de un evento familiar. Lo había planeado, orquestado, y ahora estaba allí, observándome lidiar con las consecuencias como si fuera una cena teatro. Lo más inteligente habría sido alejarme. Lo más digno habría sido darme la vuelta, irme y no mirar atrás. Pero no hice lo inteligente ni lo digno. En cambio, dije, claro, guíame. Porque, al parecer, era un glotón de castigo, y este desastre apenas comenzaba. Mientras seguía a la anfitriona hacia la recepción, oí la risa de Camille a mis espaldas, mezclándose con las voces de otros invitados VIP que se dirigían a su exclusiva celebración familiar. Era un sonido que había oído 1000 veces. Pero esta noche, sonaba diferente. Esta noche, sonaba como la muerte de todo lo que creía saber sobre mi boda. Si alguien me hubiera dicho que compararía la elegante boda de una fiesta de compromiso con un reality show de supervivencia, me habría reído en su cara. Pero sentado en ese salón de baile, viendo cómo se desarrollaba el elaborado servicio de cena como una especie de coreografía, no podía quitarme la sensación de ser un concursante de la versión más cara del mundo de los Juegos del Hambre. Solo que, en lugar de luchar por mi vida, aparentemente estaba luchando por la dignidad humana básica. La sala principal del Museo de Bellas Artes era absolutamente impresionante. Hay que reconocerlo. Consiguieron transformar el espacio en algo que parecía sacado de un cuento de hadas. Si los cuentos de hadas se escribieran exclusivamente para personas con fuentes fiables, las lámparas de araña de cristal colgaban del techo como fuegos artificiales congelados, proyectando patrones de arcoíris sobre el suelo de mármol. Las paredes estaban cubiertas de obras de arte invaluables, auténticos Monats y Renoirs que la mayoría de la gente solo veía en libros de texto, dispuestas de forma informal como pósteres en una residencia universitaria. Largas mesas de comedor se extendían por la sala, cubiertas con manteles blancos inmaculados que probablemente costaban más que la cuota mensual de mi coche. Los centros de mesa eran obras de arte, imponentes arreglos de rosas blancas, gipsopila y ramas que parecían auténticas de pan de oro. Todo relucía, desde las copas de cristal hasta los cubiertos de plata y las joyas de diamantes que adornaban a casi todas las mujeres presentes. Era guapo, elegante y absolutamente intimidante, lo cual, conociendo a esa familia, probablemente era precisamente la razón. Llevaba unos 20 minutos sentado en mi mesa asignada, charlando educadamente con otros invitados de entrada general. Había un profesor jubilado y su esposa que parecían simpáticos, una pareja joven que trabajaba en tecnología y que, sin duda, estaban tan fuera de lugar como yo, y un señor mayor que se presentó como pareja de alguien, pero que parecía pasar la mayor parte del tiempo mirando la zona VIP como si intentara averiguar cómo conseguir un ascenso. Desde donde estaba sentada, tenía una vista perfecta de la mesa familiar, lo cual era a la vez una bendición y una maldición. Veía a Camille cortejando a su madre y a su hermana. Las tres parecían salidas de una revista sobre mujeres que almuerzan. Marjorie estaba en su salsa, gesticulando dramáticamente mientras contaba lo que probablemente fuera una anécdota sobre su última adquisición para la galería. Isabelle estaba prácticamente radiante. Su enorme anillo de compromiso reflejaba la luz con cada movimiento de sus manos. Y Julian parecía el príncipe perfecto, cautivando a todos a su alrededor con lo que supuse eran ingeniosas observaciones sobre Bella, Polo o lo que fuera que la gente rica comentaba cuando no tenía otra cosa de que quejarse. Yo no formaba parte de ese mundo. Nunca lo fui.
Y empezaba a darme cuenta de que quizá nunca lo había sido. Camille lucía radiante. Su vestido esmeralda parecía brillar bajo las lámparas de araña, y su sonrisa era radiante y sincera, como no la había visto en meses. Se veía feliz. Genuinamente feliz, de una forma que dejaba claro lo desdichada que se sentía fingiendo estar contenta con nuestra vida juntos. Me di cuenta de la ironía de que se viera más relajada y alegre sentada a 9 metros de mí que en nuestra propia sala en años. La cena comenzó con toda la pompa y solemnidad que cabría esperar de un evento que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría. Un ejército de camareros apareció como por arte de magia, todos vestidos con uniformes negros iguales y moviéndose con una precisión sincronizada que haría envidiar a una compañía de ballet. Llevaban bandejas de plata y se movían por la sala como si estuvieran realizando una danza elaborada, sirviendo lo que supuse era el primero de muchos platos. En mi mesa, la conversación había derivado hacia los temas habituales. El tiempo, el precioso lugar, lo guapísima que estaba Isabelle. Estaba escuchando a medias, concentrado en el espectáculo en la zona VIP, cuando noté algo que me revolvió el estómago. Los camareros estaban colocando elegantes aperitivos en cada asiento de la mesa familiar. Pequeñas obras de arte en porcelana cara, lo que parecía una sofisticada composición de mariscos con microvegetales y salsa. Diseños que probablemente tenían nombres que no podía pronunciar. A todos los atendían simultáneamente, como una máquina bien engrasada diseñada para entregar comida cara a gente cara. Pero cuando los camareros llegaron a mi mesa, ocurrió algo extraño. Colocaron aperitivos delante de todos menos de mí. El profesor pidió su sofisticado plato de mariscos. La pareja de técnicos pidió el suyo. Incluso el socio recibió su plato de pretencioso arte culinario. Pero cuando el camarero llegó a mi asiento, simplemente siguió caminando. Al principio, pensé que era un error. Los camareros son humanos. Los humanos cometen errores. Y quizá el mío estaría en la siguiente ronda. Pero después de unos minutos viendo a todos en mi mesa empezar a comer mientras mi asiento permanecía visiblemente vacío, empecé a sentir esa familiar sensación de desánimo. Detuve a un camarero que pasaba, un joven que parecía estar esforzándose por terminar la universidad y que definitivamente no merecía verse envuelto en la guerra psicológica que se estaba librando allí. Disculpe, dije en voz baja y educada. Creo que hubo un error. No me trajeron ningún aperitivo. El camarero pareció genuinamente confundido por un momento, repasando sus notas mentales como si intentara recordar si se había olvidado de alguien. Entonces algo cambió en su expresión. Reconocimiento, quizás, o comprensión. No de las buenas. Lo siento, señor, dijo. Y de verdad parecía arrepentido, pero sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Mis instrucciones eran específicamente no atenderlo esta vez. Buenas noches. Que no me atendiera. No es que hubiéramos terminado ni que hubiera una confusión en la cocina. Mis instrucciones eran no atenderlo. Como si yo fuera una especie de plaga indeseable que necesitaba ser controlada en lugar de alimentada. El profesor y su esposa dejaron de hablar y me miraron con una mezcla de confusión y vergüenza indirecta. La pareja de coaches intercambió miradas que claramente decían, ¿qué demonios está pasando aquí? Incluso el compañero parecía incómodo, y había estado ignorándolos a todos toda la noche. Lo siento, le dijo al camarero con la voz un poco más tensa. Pero debe haber algún error. Soy Adin Wells. Estoy casado con Camille Wells, la hermana de la novia. El rostro del camarero reflejó una serie de expresiones: confusión, reconocimiento, lástima y, finalmente, resignación. Señor, el coordinador del evento me dijo muy específicamente que no lo atenderían en la cena de esta noche. Lo siento, pero esas son mis instrucciones. Señor, dijo en voz baja, visiblemente incómodo con las instrucciones que le habían dado. Me pidieron que le informara que si desea unirse a la mesa familiar, no dude en hacerlo. Pero hizo una pausa, con aspecto genuinamente dolido. Pero los asientos de allá también están reservados solo para la cena familiar. Solo para la cena familiar. Solo podía mirarlo fijamente, como intentando comprender si esto era real. Si la situación en la que me encontraba podía ser más surrealista. Pero no, estaba sucediendo. Me trataban como a un ser secundario. Mi lugar estaba allí, en esa mesa, pero mi presencia era indeseable. Ni siquiera merecía el asiento que me habían asignado. Ni siquiera el camarero pudo ocultar la indignación en sus ojos, aunque era claramente incapaz de hacer otra cosa que seguir órdenes. Lo que me impactó, en el fondo, no fue la exclusión en sí, sino la frialdad y el control que Camille ejercía sobre todo. Como si, en ese momento, se asegurara de que, de una vez por todas, supiera exactamente quién mandaba. No solo difiriéramos en estatus social o riqueza. Yo era un accesorio incómodo,
una distracción que necesitaba ocultar, apartar, como si yo fuera algo a lo que arrinconar, en un evento donde mi única función no era arruinar el espectáculo. Me levanté lentamente, intentando no hacer ruido, intentando que no me notaran aún más. Pero, evidentemente, ya lo estaba haciendo. El único lugar donde parecía encajar era en ese limbo entre lo invitado y lo invisible. Era la misma sensación que ver una obra de teatro, donde te das cuenta de que, en algún momento, tu personaje debería haber abandonado el escenario, pero a nadie le importa lo suficiente como para devolverte. Camille, al otro lado de la sala, estaba completamente inmersa en la conversación. Su risa ligera y jovial se mezclaba con la de los demás. No me miró ni una sola vez. Sabía que estaba allí, pero en ese momento, Adrien no existía para ella. Solo existía la imagen que quería crear para el mundo, el escenario perfecto de una vida que ya no implicaba la noción de pareja. No importaba que yo estuviera perdida allí, perdida en medio de ese evento, perdida en mi propia casa, en mi propio matrimonio. Ya no era una prioridad. Mientras el camarero se alejaba con paso cauteloso y los demás seguían disfrutando de su comida cuidadosamente planeada, no pude evitar sentir como si el espectáculo realmente estuviera sucediendo, pero no a mi alrededor. El espectáculo estaba en marcha, y yo era solo una estadística al fondo del salón. La tragedia no fue la humillación en sí, sino el silencio gélido que se formó a mi alrededor mientras permanecía allí, interpretando mi papel de marido de Camille como una broma amarga. Camille me vio venir. Lo supe porque su sonrisa perfecta se desvaneció un instante, reemplazada por algo que casi parecía pánico. Le dijo algo a Marjorie, quien me miró con una expresión de irritación apenas disimulada, como si yo fuera un camarero interrumpiendo una conversación importante. No me detuve. Con cada paso que daba, la tensión en la habitación parecía aumentar, como si la gente a mi alrededor contuviera la respiración. No sabía qué iba a hacer al llegar, pero de alguna manera, la mera idea de seguir menospreciando mi propia dignidad ya no me parecía una opción. Camille se enderezó, con la mano aún en su copa de vino, y por un momento, pareció que esperaba que me disculpara por montar semejante escena. Pero no estaba allí para disculparme. Estaba allí para recordarles a todos que, a pesar de toda la riqueza, la elegancia y todo lo que creían poder controlar, yo seguía siendo alguien. Y no iba a ser borrada. Al acercarme a la mesa familiar, la sensación de alivio inmediato, esa que sientes cuando por fin encuentras el valor para hacer algo importante, desapareció. La sustituí por un nudo en el estómago. Estaba a punto de mirar directamente a Camille para que por fin comprendiera que ya no iba a ser un cómplice en su vida falsa. Era una mujer capaz de todo con tal de mantener las apariencias, pero había llegado el momento de afrontar lo que realmente estábamos construyendo juntos, y lo que ella estaba destruyendo. Me miró, y la frialdad en su mirada estaba presente, pero también había algo más. Algo que no esperaba, ira. No ira contra mí, sino ira contra lo que yo ahora representaba. Su imagen, su vida. Y yo, con mi reverente presencia, estaba destruyendo todo lo que ella había construido con tanto esmero. Adrien, dijo ella, y su voz sonó más como una advertencia que como un saludo. ¿Qué estás haciendo? No miré a Marjorie. No miré a Isabelle, que estaba sentada allí con una sonrisa que me pareció vacía, ni a Julian, que probablemente estaba más preocupado por su próxima copa de champán que por su familia. Miré a Camille y dije con calma, quiero recuperar mi dignidad. La habitación pareció dejar de respirar. El sonido de un tenedor golpeando el plato de alguien resonó estruendoso. La sonrisa de Camille se desvaneció irreconociblemente por un segundo antes de recuperarse, pero ya no tenía la misma chispa. No sabía qué pasaría después. No sabía si tendría el valor de devolverme su falsa perfección. No sabía si este sería el momento en que todo lo que creía sobre nosotros se derrumbaría por completo. Pero en ese momento, algo me dijo que las cosas nunca volverían a ser iguales. Ella había hecho lo que hizo porque creía que podía, pero ya no. No mientras yo estuviera aquí. La primera voz que escuché fue la de Julián. Y para un tipo que normalmente sonaba como si hubiera aprendido a hablar viendo viejos episodios de Teatro Masterpiece parecía genuinamente irritado. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, preguntó. Y prácticamente podía oír a generaciones de Remingtons intentando que sus voces no se elevaran por encima de lo socialmente aceptable. Pero, al parecer, incluso la formación de élite en un internado tiene sus límites cuando tu futuro perfecto empieza a desmoronarse ante sus ojos. Por un momento, consideré seguir mi camino sin mirar atrás. Me iba, y eso era todo lo que importaba. Pero no. No dejaría que este momento se consumiera por sus reacciones. No dejaría que Camille, ni nadie más, convirtiera lo que acababa de hacer en otra oportunidad para manipular la narrativa. Estás cometiendo un grave error,
Oí la voz de Camille finalmente elevarse detrás de mí. Pero no me giré. No quería ver más esa sonrisa falsa. No quería oír más disculpas vacías ni promesas sin sentido. ¿Qué quería ahora? ¿Que volviera a la mesa y me quedara allí, satisfecho con las obras que me diera? El sonido de su voz, su desesperado intento por recuperarme, por tomar las riendas de nuevo en sus manos, fue como una espada que atravesaba el silencio. Pero ella ya no tenía poder sobre mí. Ya no era ese hombre que aceptaba lo que se le imponía, que se conformaba con menos. El Adrien que ella conocía se había ido, devorado por la misma manipulación de la que se había convertido en dueña. Y lo que quedaba ahora era alguien que había comprendido la única verdad. Mi vida no debía ser una actuación que ellos controlaran. A medida que me acercaba a la salida, las miradas se intensificaban. Algunos intentaban comprender, otros se mostraban visiblemente incómodos con la escena, pero también había miradas de placer. Estaban presenciando lo que probablemente consideraban el final de una comedia. Pero yo me iba. Por fin. Como si hubiera escapado de una prisión que habíamos construido juntos, hecha de mentiras y fachadas. Adrien. Volvió a llamar Camille, pero no me detuve. Me había ido. De su vida. Para siempre. Al cruzar la puerta del salón, el peso de todo aquello seguía sobre mí. Pero era diferente. Era como si por fin se me hubiera quitado un peso que me había estado aplastando durante años. Y aunque sabía que el precio llegaría en algún momento, en ese momento, no me importó. Lo único que quería era libertad. Libertad verdadera. Seguí mi camino hacia la salida y, para ser sincero, una parte de mí empezaba a disfrutar del caos que se desplegaba a mis espaldas. Era como ver un castillo de naipes derrumbarse a cámara lenta, solo que las cartas estaban hechas de pura hipocresía, y el castillo estaba construido sobre una arrogancia invencible. Oí a Camille, al otro lado de la habitación, intentar justificarse. Julian, por favor, déjame explicarte. Había pánico en su voz, un tono que nunca antes había oído. Siempre había sido una maestra de la calma, una maestra del disimulo. Pero ahora, viéndola derrumbarse, comprendí que su imperio se desmoronaba. La voz de Julian se alzaba, y se puso de pie con el aire de quien tiene una gran revelación que hacer. ¿Explicar qué? Exactamente. Su voz era casi histérica. Explicar por qué su esposo simplemente se alejó de la mesa familiar, como si estuviera escapando de la cárcel. A estas alturas, mi hambre ya no importaba. Nada de esa noche tenía sentido. Explíqueme por qué ninguno de ustedes pareció realmente sorprendido por esto, murmuré. Al parecer, Julian no esperaba que yo fuera la única que viera la cruda realidad de la situación. Ay, Julian, empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, bajo toda la formación del internado, había un atisbo de racionalidad. Llegué al borde de la sala, retirándome lo suficiente para observar todo desde una distancia prudencial. Aún no estaba listo para irme, pero sin duda empezaba a disfrutar del espectáculo. Más adelante, la mesa VIP parecía una zona de guerra, un escenario donde civiles de clase alta se veían obligados a afrontar la destrucción de sus propios castillos de naipes. Marjorie intentó mantener la compostura, pero su rostro estaba visiblemente pálido y sus manos temblaban como si dirigiera una orquesta invisible, mientras Julian intentaba comprender lo sucedido. Julian, querido, creo que hubo un malentendido, dijo Camille, bajando la voz, intentando recuperar el control. ¿Un malentendido? La pregunta flotaba en el aire con tanta fuerza que incluso el aire a su alrededor parecía demasiado pesado para respirar. Una voz femenina, clara y autoritaria, interrumpió el intento de Camille. «Estás sugiriendo que fue solo un accidente». Era Vivian Remington, la matriarca de la familia. Estaba de pie junto a la mesa, con una expresión de disgusto que podría haber congelado el infierno. Los padres de Julian, los Remington, no eran de los que se tomaban a la ligera el honor y la etiqueta social. Su reputación era, sin duda, más valiosa que muchos de sus negocios. Vivian, con su porte imponente, levantó la mano y pidió silencio como si fuera una orden real. «Quiero entender», dijo con aspereza, «¿qué clase de familia trata a su yerno como un invitado indeseable en su propia celebración?» Entonces la mirada de Vivian se posó en Edward Remington, su esposo, quien se levantó de su imponente silla, con el rostro duro como una piedra. Parecía tallado en granito, su expresión inconfundible. «Vi a un hombre alejarse de la familia de su esposa tras ser tratado como un sirviente», dijo con voz fría y llena de una autoridad que podía congelar a cualquiera que se atreviera a desafiarla. Mientras hablaba, la sala pareció detenerse. Las conversaciones cesaron, las miradas se volvieron hacia la mesa, y la palabra, humillación, quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de veneno. La palabra resonó en la mente de todos, como una carga que nadie sabía cómo llevar.
El drama que se desarrollaba allí ya no era solo una discusión familiar. Era un espectáculo público que se estaba convirtiendo en una catástrofe de relaciones públicas. Isabelle, hasta entonces silenciosa, rompió el silencio con un fuerte sollozo. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran las discretas y controladas que se esperarían de una dama de la alta sociedad. No, sus lágrimas eran horribles y descontroladas, como si su máscara de perfección se hubiera hecho añicos. «Esta es mi fiesta de compromiso», se lamentó con voz temblorosa. Se suponía que esta sería la noche más importante de mi vida. Julian, con sorprendente calma, respondió, «Quizás aún pueda serlo». Pero hubo algo en su forma de decirlo que causó revuelo. «Quizás esta sea la noche en que todos aprendamos algo sobre la decencia humana básica». Esas palabras, dichas con una firmeza que nunca esperé de él, me golpearon como un puñetazo en el estómago. De alguna manera, estaba defendiendo lo que me quedaba de dignidad. Eso, al menos, era algo que no esperaba ver. Julian Remington, heredero de una fortuna colosal y príncipe de la escuela preparatoria, defendía ahora a Adrian Wells, un modesto asesor financiero de Sudi. Si no hubiera estado tan consumido por la ira, quizá me habría conmovido. Pero lo que siguió me dejó una mezcla de incredulidad y alivio. «Julian, por favor», sollozó Isabelle desesperada, intentando sujetarle la mano. «No dejes que arruine esto». Pero Julian, con un movimiento repentino, le arrebató la mano, un gesto tan deliberado y significativo que pude verlo con claridad, incluso desde el otro lado de la habitación. «No arruinó nada, Isabelle». La voz de Julian se alzó, más fuerte y sin su control habitual. Era el único allí con la dignidad de alejarse de alguien que claramente no lo merecía. El salón, antes vibrante de conversaciones y risas, quedó en silencio al instante. El silencio se extendió rápidamente, como una ola que lo envolvió todo a su alrededor. Incluso los camareros se detuvieron, paralizados, como si el más mínimo movimiento pudiera desencadenar otro terremoto dramático. Vivian Remington, su madre, miraba la mesa con un asco que solo personas como ella, acostumbradas a la perfección social, podían sentir. «Edward», dijo, mirando a su marido, «creo que ya hemos visto suficiente». «Basta», respondió Edward, levantándose de la silla con movimientos tan precisos que parecían casi militares. Se alisó la chaqueta, con una postura firme, como si hubiera decidido abandonar una situación intolerable. «Julian, recoge tus cosas. Nos vamos». Pero Marjorie, desesperada, intentó intervenir. «La fiesta, todavía tenemos la fiesta». «Se acabó la fiesta», espetó Vivian con voz fría y cortante. «Al menos para cualquiera con estándares». Esas palabras, cargadas de indiscutible autoridad, marcaron el final del evento. Julián, con la tristeza reflejada en el rostro, miró a Isabelle, que seguía llorando, pero ahora sus lágrimas ya no eran discretas. Eran sollozos difíciles de controlar. Por un instante, pensé que cambiaría de opinión, que cedería a la presión. Pero, para mi sorpresa, no titubeó. Con un gesto casi solemne, Julián sacó una cajita de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Colocó el anillo de compromiso en la mesa junto al mío, y la reacción de Isabelle fue instantánea. Abrió los ojos de par en par y, con un sonido que parecía inhumano, soltó un grito que podría haber hecho añicos los cristales de toda la ciudad. «Lo siento, Isabelle», dijo Julián en voz baja, con la voz cargada de tristeza. «Pero no puedo casarme con alguien de una familia que trata a la gente así. Mis padres no me criaron para aceptar la crueldad como algo normal». El silencio fue sepulcral tras sus palabras, y la habitación quedó suspendida en el aire, como si incluso el tiempo se hubiera ralentizado. Pero entonces Julián y sus padres se marcharon, dejando la habitación con una dignidad que pocas personas podrían mostrar en una situación como esta. Los observé, un poco aturdido, mientras se dirigían a la salida, sin mirar atrás. Vivian, al pasar junto a mí, se detuvo. Me miró con una expresión inescrutable, pero con cierto respeto. «Señor Wells», dijo con voz fría pero educada, manejó esto con notable moderación. «Espero que de ahora en adelante encuentre la felicidad que merece». Y entonces, sin decir una palabra más, se marcharon, dejando tras de sí una mesa VIP completamente vacía. Lo que quedó fue una escena desoladora, 2 anillos abandonados sobre mantel blanco inmaculado, flores marchitándose bajo la luz intensa, y una familia que finalmente se había dado cuenta de que su castillo de mentiras estaba siendo devorado por arenas movedizas. Marjorie, en un intento inútil, les indicó frenéticamente a los camareros que retiraran la mesa, como si pudiera borrar lo sucedido con un solo gesto. Camille permaneció inmóvil,
con la mirada fija en el lugar donde había estado Julian. Movió la boca, pero no pronunció palabra alguna. Isabelle, aún llorando, había perdido la compostura por completo. Sus sollozos ahora se mezclaban con una angustia desesperada. Su visión del cuento de hadas se había convertido en una pesadilla pública e ineludible. Me ajusté el abrigo y, sin decir nada más, pasé otra vez frente a su mesa. Camille, casi como un último recurso, gritó. Adrien, espera. Por favor, podemos arreglar esto. Pero no me detuve. No había nada que arreglar. Y, sinceramente, sabía que algunas cosas, cuando se rompen, se arreglan así. Al salir al aire fresco de Boston, sentí una libertad como nunca antes. La brisa nocturna en mi rostro, mezclada con el lejano aroma a humo, sabía a libertad. Por primera vez en 5 años, sentí que por fin podía respirar. Y lo dejé todo atrás, sin mirar atrás. El aire fresco de Boston, en marcado contraste con el calor sofocante y las tensiones de la fiesta, me dio la bienvenida como un soplo de libertad. De pie en la escalinata del museo, respiré hondo, dejando que el aire limpio y puro se llevara los 5 años de humillación, desconfianza y mentiras que se habían acumulado en mi interior. A mis espaldas, el caos aún resonaba en la distancia, con voces alzadas, el revuelo de muebles reordenándose y el creciente frenesí de un evento social que había estallado más rápido que cualquier serie de televisión. Mi teléfono empezó a vibrar con insistencia en el bolsillo, como una criatura atrapada que intentaba comunicarse desesperadamente. Pero lo ignoré. Lo que Camille quería decir podía esperar. O quizás nunca ser escuchado, si por mí fuera. Pasé junto al aparcacoches, donde un grupo de uniformados intentaba parecer indiferente, pero pude ver en sus ojos que acababan de presenciar el equivalente social a una fusión nuclear. El aparcacoches jefe, un hombre de mediana edad con las arrugas de quien ha visto el lado oscuro de la gente, me dedicó un gesto sutil, un gesto de saludo que decía felicitaciones, y en el fondo, lo agradecí más de lo que él podría haber imaginado. Quienes trabajan para los ricos a veces tienen una visión más clara que nadie de lo bajo que puede caer la humanidad cuando nadie importante mira. Pasé junto a los coches de lujo, aparcados uno junto al otro como símbolos de éxito. BMW, Tesla, incluso Maserati que me hizo sonreír con ironía. Todos esos coches reluciendo bajo las farolas, pertenecientes a personas que acababan de verme abandonar todo por lo que supuestamente había luchado durante 5 años. Yo era el único allí que, a diferencia de todos ellos, había ganado cada centavo de donde estaba. Y, sin embargo, me trataban como si no tuviera derecho a respirar el mismo aire que los demás. Seguí caminando hacia la esquina de Huntington y Mass Avenue. Allí, Boston se presentaba en su verdadera esencia, desorganizada, sucia, vibrante y honesta. Los vendedores ambulantes ofrecían sus productos, los estudiantes universitarios se tropezaban entre bares, y el centro parecía más animado que cualquier fiesta elegante que acabara de dejar atrás. Paré un taxi casi de inmediato, un reflejo de la ciudad, siempre llena de oportunidades de escape. El conductor, un hombre de mediana edad que parecía haber conducido desde antes de que yo naciera, no parecía el más mínimo interesado en añadir mi historia a su colección de cuentos, lo que me hizo sonreír para mis adentros. ¿A dónde?, preguntó. Yo, sin saber qué decir, simplemente dije, simplemente conduce. Se encogió de hombros, incorporándose al tráfico, mientras yo me recostaba en el asiento de vinilo, que olía a humo de cigarrillo y a decepción. El Museo de Bellas Artes se desvaneció en el retrovisor, como una pesadilla que finalmente termina. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes, llamadas perdidas, un aluvión de intentos de comunicación que ya no estaba dispuesta a escuchar. Agarré mi teléfono. Camille, 17 llamadas perdidas. Marjorie, 12. Isabelle, 3, un número récord de intentos por su parte, sin duda. Los mensajes iban desde cada vez más desesperados. Empezaban con ¿dónde has ido?, pasaban a un tono más agresivo, con palabras como estás exagerando, hasta súplicas desesperadas como vuelve, podemos arreglar esto, podemos arreglarlo todo. Porque, claro, el problema no era la humillación pública que me infligieron delante de una sala llena de desconocidos. El problema era, al parecer, que tuve la audacia de reaccionar ante esa humillación. La velada, que hasta entonces había sido una pesadilla disfrazada de gala, por fin empezó a perder fuerza. A cada paso que me alejaba de aquellas pesadas puertas doradas del museo, dejé atrás la fachada de expectativas y pretensiones. En el taxi, sentí un profundo alivio, como si los años de intentos y fracasos se hubieran disipado por primera vez. El sonido de la música que tocaba el conductor, rock clásico, sonaba a simple libertad.
Una auténtica sinfonía de guitarras con más experiencia que cualquiera de las refinadas pistas de piano que sonaban en el lujoso salón. El conductor miró por el retrovisor y, con una sonrisa de haberlo visto todo, preguntó, ¿una noche difícil? Algo así, respondí, todavía adaptándome a la idea de que lo que acababa de pasar se disipaba por fin como el humo de un incendio. ¿Alguna vez has ido a una de esas fiestas elegantes y te has dado cuenta de que no eres de allí? Pregunté. Soltó una risita, un sonido apagado, y dijo algo simple pero sincero. Tío, soy taxista en Boston. La mitad de mis pasajeros son gente que huye de fiestas a las que nunca deberían haber ido. La gente rica sabe cómo aburrirse con lo que tiene. Reí suavemente. Sí, acabo de darme cuenta de que no soy el tipo de persona ideal para las fiestas de los ricos. Él asintió. Bien. La vida es demasiado corta para malgastarla intentando ser alguien que no eres. Esas palabras resonaron como una bombilla en mi cabeza, iluminando todo lo que había intentado hacer durante los últimos 5 años. Lo difícil que había sido intentar encajar en un molde que nunca estuvo destinado a mí. Cómo había intentado ser parte de una realidad que simplemente no tenía cabida para mí. Mientras conducíamos por el río Charles, con las luces reflejándose en el agua como diamantes, sentí que Boston se acercaba a mí. No la ciudad de las fiestas exclusivas ni de la alta cocina, sino la ciudad real, llena de historia y gente que se preocupa más por lo que haces que por quién eres. Sonreí al recordar cuando me mudé aquí mientras aún estaba en la universidad. Boston era la ciudad de mis sueños, una ciudad desorganizada, pero llena de autenticidad y posibilidades. Cuando le pedí al conductor que me dejara en el Murphy's Pub de West Broadway, sonrió por el retrovisor, comprendiendo lo que buscaba, algo genuino. No hay nada como un buen barcito para recordarte lo que realmente importa, comentó con una sonrisa cómplice. Sabía exactamente a qué se refería. Murphy's era lo opuesto a todo lo que representaba la familia Harrison. Iluminación tenue, suelos de madera desgastados y un ambiente donde eras alguien por frecuentar el lugar, no por estar en la lista correcta. El bar me transportó a una época en la que todo era más sencillo, y donde, a pesar de todos los eventos sociales que Camille y los demás intentaban imponer en mi vida, realmente encontraba valor en ser yo mismo. Cuando el taxi se detuvo y el conductor me dijo, «Buena suerte, amigo. Y recuerda, quien no te valora no merece tu tiempo», me di cuenta de que tenía razón. Me había perdido en este juego de estatus y aprobación, y por fin, estaba encontrando el camino de regreso a mi propia vida, a mi propio valor. De pie en la acera del pub, escuchando las risas y las conversaciones sinceras al otro lado de la puerta, me di cuenta de que había algo más valioso que cualquier aprobación que buscara de los demás. Me había distanciado de quienes no veían mi valor, y ahora regresaba a quienes siempre supieron quién era realmente. Sonriendo por primera vez desde la fiesta, me sentí en paz. Me ajusté el abrigo, miré mi reflejo en la ventana del pub y entré. No a otra fiesta, sino a mi vida real. Apagar el teléfono fue liberador. No solo porque la pantalla se quedó en blanco, sino por el silencio que siguió. Un silencio profundo, como si por fin hubiera apagado la rueda de hámster invisible en la que llevaba años atrapada, intentando cumplir expectativas que ni siquiera eran mías. La paz del silencio, sin el zumbido constante de mensajes y contactos, era lo único que tenía sentido esa noche. Pasé mi primera noche en el Murphy's Pub, rodeado de mis amigos de la universidad, los chicos que me conocieron antes de perderme en las expectativas de Beacon Hill. Bebimos cerveza directamente de las botellas, sin etiquetas ni formalidades. Las historias no necesitaban referencias sofisticadas. Nadie mencionó mi fortuna ni el negocio familiar. Fue una velada sencilla y gloriosa, un soplo de autenticidad en medio del caos que había experimentado hasta entonces. Al volver a mi apartamento, que parecía una pequeña cápsula del tiempo, me di cuenta de que, en el fondo, ya sabía que allí estaba mi escape. Era el lugar que había reservado para mí desde antes de la boda, como una vía de escape que nunca había querido aceptar. Volví a encender el teléfono y vi la avalancha de mensajes y llamadas perdidas. 43 llamadas, 67 mensajes, y mi buzón de voz estaba tan lleno que el sistema no podía aceptar más. Era casi abrumador. Camille parecía haber descubierto que cuando alguien deja de contestar las llamadas, lo único que queda es esforzarse más. Su lógica parecía ser que quizá el intento número 44 sería la solución mágica. Los mensajes de texto fueron un verdadero viaje por las etapas del duelo. Los primeros estaban llenos de ira, más centrados en la vergüenza pública que en cualquier otra cosa. ¿Cómo pudiste avergonzarme así? Y, por supuesto, el favorito, ¿tienes idea de cuánto costó esa fiesta? Porque, sí, la tragedia no fue nuestro matrimonio en ruinas, sino el presupuesto del catering. Cuando pasó a negociar,
Fue casi una disculpa disfrazada de negociación. Si vuelves a casa ahora, podemos fingir que esto nunca pasó. Y, por supuesto, la madre estaba dispuesta a pasar por alto tu comportamiento si te disculpabas. Generoso, ¿verdad? A medida que avanzaban los mensajes, también lo hacían los intentos de negociar una solución. No entiendo qué hice mal, decía. Por favor, dime cómo solucionarlo. Pero lo que más me llamó la atención fue la frase, todo el mundo habla de nosotros. Porque la verdadera preocupación no era que el matrimonio se desmoronara, sino los chismes que pudieran surgir en los círculos sociales. La fase de aceptación, o mejor dicho, el intento de manipulación estratégica, empezó a tomar forma. Los padres de Julian están furiosos. El compromiso de Isabelle se canceló. Tienes que llamar a Julian y explicarle que no era su familia. Ah, claro. Yo, intentando salvar el pellejo, mientras mi matrimonio era tratado como un problema de relaciones públicas. Pero fueron los mensajes de voz los que realmente lo describieron todo. Sentada en la cocina, con los platos apilados y los menús de comida para llevar esparcidos por la nevera, escuché cómo su voz cambiaba de controlada y articulada a desmoronarse. En los primeros mensajes, Camila aún se mantenía firme, intentando mantener el control. Adrien, esto es ridículo, tienes que volver y hablarnos como adultos. ¿Como adultos? ¿No se supone que los adultos deben excluir a su pareja de las cenas familiares y luego hacerse los sorprendidos por la reacción? Pero a medida que pasaban los mensajes, su comportamiento empezó a quebrarse. Para el mensaje 15, estaba llorando. Para el mensaje 20, suplicando. Y para el último, grabado a las 3:30 de la madrugada, su voz era irreconocible. Algo entre desesperada y culpable. Adrien, por favor, suplicó. Sé que estás enojado, y quizá tengas derecho a estarlo, pero no puedes irte así como así. Estamos casados. Tenemos una vida juntos. Sé que mi familia puede ser difícil, pero se recuperarán. Solo necesitan tiempo. Tiempo para acostumbrarse a ti. Tiempo para acostumbrarse a mí. Después de 5 años de matrimonio, parecía que todavía les costaba adaptarse a la simple idea de tratar a su yerno con dignidad. Toda una vida intentando formar parte de algo que nunca fue realmente mío. Borré todos los mensajes sin pensarlo 2 veces. No fue por crueldad, sino por pura incapacidad para responder. ¿Cómo le explicas a alguien que pasó años destrozando tu autoestima, alguien que te hizo creer que el amor era una prueba de resistencia? ¿Cómo le explicas que, al final, te diste cuenta de que el amor no debía ser eso? A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. No era mentira del todo, estaba agotada, pero no físicamente. Estaba mentalmente cansada de fingir que todo estaba bien. Me encontré con mi amigo Daniel, uno de los mejores abogados de divorcio de Boston, a quien conocía desde la universidad, cuando era solo Danny, el revier al que le encantaba aprovecharse de los ricos, haciéndoles pagar cantidades desorbitadas para resolver problemas que podrían haberse evitado. Dios mío, Adrien, dijo después de que terminé de contarle el desastre de la fiesta de compromiso. ¿Por qué tardaste tanto? Estábamos sentados en su oficina, sencilla y discreta. De esas que dicen, tengo éxito, pero no hace falta que te lo restriegue en la cara. A Danny le había ido bien, pero nunca había olvidado sus raíces. Quizás por eso seguimos siendo amigos, a pesar de todo. Pensé que mejoraría, dije, aceptando el café que me había traído su asistente, café de verdad, no esa porquería orgánica y cara que Camila había empezado a comprar. Cada grano costaba más de lo que la mayoría gastaba en la compra de una semana. Pensé que si me esforzaba más, si demostraba mi valía suficientes veces, al final me dejarían entrar. Amigo, dijo Danny, reclinándose en su silla. Hay gente que nunca te aceptará, por mucho que lo intentes. La pregunta es, ¿quieres pasarte la vida intentando impresionar a gente que claramente no te respeta? Tenía razón. Me había perdido en su juego, intentando ganarme una aprobación que, en el fondo, nunca valía la pena. ¿Y por qué no lo había preguntado antes? Al fin y al cabo, ¿de qué sirve ganarse la aprobación de gente a la que ni siquiera le importa verte como un igual? ¿Y cuáles son mis opciones? Pregunté, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. Danny sonrió. Era la misma sonrisa que tenía en la universidad, cuando destrozó a un profesor en un debate. La buena noticia es que Massachusetts es un estado donde el divorcio es sin culpa, lo que significa que no tienes que demostrar que ella hizo nada malo. La mala noticia es que te peleará por cualquier cosa, solo por principios. ¿Y qué pasa con la casa? Pregunté. ¿Por qué? Por supuesto, eso era importante. Eso es lo interesante, dijo, tomando un bloc de notas y empezando a escribir. ¿Dijiste que tu nombre está en la hipoteca? Sí, solo la mía. Camille no trabajaba cuando la compramos.
Su historial crediticio era un desastre porque nunca tuvo que lidiar con el dinero. Sus padres siempre lo pagaban todo. La sonrisa de Danny se ensanchó. Entonces, legalmente hablando, la casa es suya. Podría tener derecho a una parte del capital si puede demostrar que hizo mejoras o ayudó con la entrada, pero si estuvo desempleada la mayor parte del tiempo. Dejó su trabajo en cuanto nos casamos para centrarse en ser esposa, añadí con amarga ironía, porque ser esposa significaba consumir y retirarse de cualquier tipo de relación real. Así que no tiene ningún derecho económico sobre la propiedad, dijo Danny, tomando notas. Lo que significa que tendrá que buscar otro lugar donde vivir. La idea de que Camille regresara a casa de sus padres casi me hizo sentir lástima por ella. Casi. Pero fue solo un atisbo de empatía antes de darme cuenta de que esto era consecuencia de sus decisiones. ¿Y qué pasa con la manutención de los hijos?, preguntó, como si no quisiera dejar ninguna piedra sin remover. Es posible, pero es poco probable que sea significativo. Solo llevan 5 años casados. Ella es joven, sana y tiene que mantener a sus padres. Un juez no será benévolo con alguien que decidió no trabajar. La conversación se prolongó durante otra hora, pero al salir de la oficina de Danny, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. No la ingenua esperanza de que todo se solucionaría, sino una esperanza práctica y fundamentada que surgía de la simple idea de tener un plan y la capacidad de ejecutarlo. Mi teléfono empezó a vibrar de nuevo. Camille, Marjorie y algunos números desconocidos, probablemente amigos o familiares, que intentaron convencerme. Pero no contesté. Por primera vez en 5 años, tenía el lujo del silencio y pretendía disfrutar cada segundo. Esa noche, pedí pizza en el restaurante de la esquina, no porque no pudiera permitirme algo mejor, sino porque me encantaba. Sentada en la sala, vi a los Red Sox perder contra los Yankees. Me consumí por la clase de velada sencilla que volvería loca a Camille. Comida barata, deportes en la tele y nada de enriquecimiento cultural. Fue perfecto. Alrededor de las 9 de la noche, sonó el timbre. Sabía, sin comprobarlo, que era Camille, probablemente acompañada por su madre o su hermana, o quizás las tres. Pero no abrí. Después de unos 10 minutos de timbre intermitente, se dieron por vencidos y se fueron. Terminé mi cerveza, apagué el juego y me fui a dormir a mi apartamento, en mi cama, sin preocuparme por si había dicho o hecho algo que avergonzara a alguien o dañara alguna relación importante. Por primera vez en años, dormí como un bebé. 3 semanas después, Camila apareció en mi apartamento. Parecía que la hubieran licuado. La mujer impecable que había orquestado mi humillación pública había desaparecido. Ahora, tenía ojeras, parecía que se lo había cortado ella misma el pelo y desprendía la energía desesperada de quien ha visto su mundo derrumbarse. Por favor, dijo cuando abrí la puerta. Tenemos que hablar. Casi sentí pena por ella. Casi. Pero entonces recordé estar sentada en esa mesa, mientras ella sonreía y veía cómo me dejaban fuera de la comida. Y la compasión se evaporó más rápido que su posición social en la familia. Los papeles del divorcio no me dicen nada, respondí. Empezó a llorar. Lágrimas de verdad, no las lágrimas escépticas que usaba para escapar de los problemas. Adrien, por favor. Sé que metí la pata, pero podemos arreglarlo. Haré que se disculpen. Lo arreglaré. Pero no había solución. Julian había cancelado oficialmente el compromiso, y su familia se había asegurado de que toda la sociedad bostoniana supiera exactamente por qué. Isabelle era ahora una marginada social. Marjorie se vio obligada a vender la galería para cubrir los gastos de la boda cancelada. Y el apellido Harrison se había convertido en sinónimo de gente horrible que humillaba a su propio yerno. Es demasiado tarde, dije, con sinceridad. Ya no quiero ser tu proyecto, Camille. Se fue, todavía llorando, y no sentí nada. Ni satisfacción ni culpa. Solo el vacío pacífico que llega después de que finalmente dejas ir el equipaje de otra persona. 6 meses después, estaba sentado en mi cafetería favorita, la misma donde conocí a Camille. Una mujer en la mesa de al lado empezó a reírse de algo en su teléfono. Era una risa genuina, de esas que nacen de la verdadera alegría, no de la obligación social. Nuestras miradas se cruzaron cuando ella levantó la vista y sonrió. Lo siento, dijo riendo. Pero este vídeo de gatos cayéndose es divertidísimo. No te juzgo, respondí. Una vez pasé una tarde entera viendo pingüinos deslizarse sobre el hielo. Empezamos a hablar y, por primera vez en años, no tuve que preocuparme por si mis temas de conversación eran lo suficientemente sofisticados o si mi risa era demasiado fuerte. Se llamaba Sara. Era maestra de kinder y creía que desayunar pizza era perfectamente aceptable. Y yo, bueno, me estaba empezando a gustar mucho más esta versión de mi vida.